Bueno, empezamos, si les parece, con la última parte del curso, que es la introducción a crítica de Lucas, Ratex, y después revolución de credibilidad, nueva econometría, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, así como una preparación que muy general, tengan en cuenta que una cosa es refutación, digo, en el contexto popperiano, ¿no? Y otra muy distinta es el abandono. Una refutación significa que nuestra teoría tiene anomalías, o tiene cosas que la contradicen en principio, tiene, digo, no solamente tiene falsadores potenciales, sino que algunos falsadores están presentes en la realidad. Cuando pasa eso, tu teoría está refutada. Y la pregunta es, si tu teoría está refutada, ¿vos la abandonás sin más? No, porque puede ser que sea la mejor de todas. Okay. Me gustaría ahondar en eso. El Popper lo que dice es, la lógica de la investigación nos dice que cuando tu teoría está refutada, hay que considerarla, digo, pierde su lugar como candidata a traer la imagen verdadera del mundo. Pero obviamente que no la abandonás en la práctica. ¿Por qué? Porque si vos estás viviendo en una casa y hay 1000 líos como goteras y vecinos molestos, etcétera, vos la abandonás para irte a vivir a la calle. No, necesitas un lugar comparativamente mejor al cual mudarte. Es decir, una casa que por ahí no es perfecta, pero que tiene menos problemas que la casa que tenés ahora. Con las teorías pasa exactamente lo mismo. Un cuerpo teórico, un marco teórico, no solamente es una idea acerca del mundo, sino que tiene también porciones metafísicas, es una manera de ver el universo, sobre todo con marcos teóricos complejos, como la teoría de Newton o la teoría de Keynes. La refutación es una condición necesaria, pero no suficiente para el abandono. Si no aparece un marco alternativo para el cual las anomalías del marco previo se puedan acomodar de manera más sencilla, si no hay una teoría alternativa, digo, a la cual mudarse, entonces tu teoría, por más refutada, por más hecha pelota que esté, es increíblemente tu mejor alternativa. En el extremo, nadie ya cree en ella, pero, de nuevo, para abandonarla, tiene que haber una alternativa que sea comparativamente mejor. Entonces, por favor, tengan en cuenta esta distinción. La refutación es una cuestión lógica. En la práctica, el abandono requiere no solamente refutación, sino una teoría alternativa que sea comparativamente mejor. ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes entienden la crítica de Lucas y la teoría Ratex, van a entender por qué la teoría de Keynes, muchos piensan que no está solamente refutada, sino que también ha sido abandonada. De nuevo, el problema no es que enfrente anomalías, porque todas las teorías interesantes afrontan anomalías, sino que además hay un marco alternativo que muchos piensan que es comparativamente mejor, y eso es lo que tenemos que empezar a ver a partir de ahora. ¿Sí? ¿Esto se entendió? ¿Hay dudas? Se entendió, digo. Ok, avanzamos. Y bueno, muchas veces, cuando aparece esto, eso se lo llama revolución científica, como la revolución newtoniana o einsteiniana o keynesiana o la contrarrevolución de expectativas racionales. Okay. Entonces, olvídense de todo, volvemos a la tradición empirista tipo 2, al agente representativo, nos olvidamos del campo miliano, y hay que tener muy presente ahora esta vieja idea de la economía ortodoxa, y es que la conducta humana es una función de las reglas de juego. Tenemos una teoría o una conjetura muy particular. Okay. Y es básicamente esto, que la conducta es una función de las reglas de juego. Pregunto, si ustedes aceptan esto, que la conducta es una función de las reglas de juego, ¿qué va a pasar cuando cambien las reglas de juego? Va a cambiar la conducta. Va a cambiar la conducta. ¿Todo el mundo entendió eso? Es lo que pasa con la curva de Phillips, ¿no? Que dice Friedman. La visión ortodoxa acerca de cómo funciona el mundo social, o al menos el mundo económico, que
cuando hay cambios en las reglas de juego, la gente se acomoda de manera óptima. Y esto tiene un montón de derivaciones que al principio es difícil de sacar a la luz, ¿no? Entre ellas, esto que mencionaba, que si vos tenés un modelo calibrado con datos del pasado, ese modelo puede ser una buena herramienta cuando las reglas de juego se mantienen idénticas. Pero cuando varían las reglas de juego, hay razones profundas, teóricas, para pensar que la calibración del pasado no te va a servir de nada. Esto es lo que tenemos que examinar acá para entender qué diablos es esto de la crítica de Lucas y por qué, además, es un ariete, digamos, para usar un término medio raro, contra el edificio que había construido el keynesianismo, ¿no? Okay. Y esta es la visión del mundo del malvado ortodoxo. Básicamente, recuerden que estamos en un mundo donde hay individuos muy limitados, como ustedes y como yo, y cada uno tiene un conocimiento específico, y ese conocimiento que está disperso a lo largo de esa especie como de cognición distribuida en 8.000 millones de personas, se comunica por medio de las señales de precios y sobre todo los cambios de precios relativos, etcétera, etcétera. Estamos en el mundo básicamente de Adam Smith o Hayek o Friedman, etcétera, etcétera. Bueno, Cleto obviamente es uno de estos individuos, o el granjero, no, el científico. Y la pregunta es, en este esquema, el agente que trabaja en el Estado tiene superpoderes, persigue el bienestar general, a diferencia de estos muchachos que persiguen su propio interés. No, eso es algo importante porque explica por qué una parte importante de la ortodoxia actual desconfía de la intervención estatal. No tiene nada que ver con que el mercado tenga superpoderes y nada por el estilo, sino que si ustedes aceptan por un momento que que nosotros tenemos problemas de incentivos y de conocimiento, entonces el agente que está en el Estado ya no lo podés pensar como alguien que no tiene problemas de incentivo y no tiene problemas de conocimiento, sino que podría ser un agente tan limitado como el que está en el sector privado. Okay. Y lo que es importante para mí, y esto creo yo que lo separa a ustedes como economistas del resto de las ciencias sociales, es que si ustedes aceptan una teoría metafísica de este estilo, de un mundo hecho por personas como ustedes y como yo, hay cosas que no, hay tipos de explicaciones que ustedes les empiezan a ver con suspicacia. Por ejemplo, explicaciones que supongan clases sociales, o supongan que las clases sociales tienen agencia. Eso es medio raro, porque ustedes lo que piensan es, bueno, una clase social puede ser un término teórico interesante o no, pero en principio no tiene una existencia propia, como pensaría, por ejemplo, alguien que tiene formación marxista o hegeliana, o grupos, o tampoco naciones. Esto es muy loco, no lo puedo explicar ahora, pero simplemente lo que quiero decir es que si tu teoría social emplea estos artilugios y les otorga entidad, como si fueran individuos que tienen deseos o motivos o intenciones, el malvado economista ortodoxo empieza a sospechar. ¿Por qué? Porque el economista ortodoxo hereda una metafísica en la cual ninguna de estas entidades posee agencia, ninguna de estas entidades quiere nada, no actúan, solamente pregunto, ¿quiénes actúan? ¿Quiénes tienen motivos y deseos o intenciones? Los individuos. Los individuos y nada más. Obviamente que nosotros en el lenguaje cotidiano todo el tiempo hacemos metáforas, de tipo, comentaba la otra vez, creo, Estados Unidos es imperialista, o no sé, el pueblo chino es muy trabajador o lo que sea, pero en la teórica ortodoxa, esas cosas son metáforas, no tienen, es una forma cómoda de expresarse, por así decirlo, y no constituyen no sé, la ontología del mundo, que está, de nuevo, repito además, está hecho de individuos limitados. Bueno, si hay dudas, obviamente párenme en cualquier momento. Si ustedes aceptan por un momento que el mundo está hecho de personas tontas, entre comillas, como ustedes dicen como yo, aparece el problema típico de la economía, cómo diablos entonces se solucionan los fenómenos sociales. Me refiero a cosas que nadie anticipó, como después de la revolución industrial, esto aparece en una nota de clase, somos muchos más,
somos también increíblemente mucho más ricos. Comento esto porque me parece a mí que, al menos cuando yo estudiaba, nadie veía esto. Todos pensábamos que el mundo estaba cada vez peor, pero cuando vos examinás los datos, te das cuenta que esa conjetura es muy difícil de sostener. Al parecer, en contra de todas nuestras expectativas, cada vez somos más ricos. Un dato que yo no conocía es que desde que ustedes nacieron hace unos 20 años, la pobreza extrema se redujo a la mitad. Obviamente que después del COVID hay que ver qué pasa, yo pienso que habrá aumentado un poco. Pero en fin, son todos. Lo que quiero sugerir con esto es que hay un montón de fenómenos sociales que ustedes aceptan que el mundo está hecho por personas como nosotros, empiezan a ser curiosos al menos. Empiezas a preguntar, pero ¿por qué diablos pasa este tipo de cosas que nadie anticipó? Nos topamos un poco con este tipo de fenómenos. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de las naciones? Hay una idea iluminista muy fuerte, que es la del profesor del CBC, que dice, es el conocimiento científico de la tecnología, no es la visión ortodoxa. Acuérdense, por favor, de esto, que en la cosmovisión de la ortodoxa, estos fenómenos sociales se explican básicamente por conductas separadas. En fin, eso es igual, simplemente para recordarles temas medio locos que vimos en la unidad, creo que 1 o 2. Ok, y esta cita yo la repetí, y la voy a repetir creo que una vez más. En los modelitos que ustedes ven, no aparecen cosas como la raza, o la cultura, o la religión, o la historia. No aparece nada de eso. Lo único que aparece es una situación típica y después acomodamiento óptimo. ¿Sí? Optimizar lagrangianos o lo que sea, porque detrás de esa práctica está esta idea de que la conducta observada es una función no de la raza o la cultura y la historia como piensa el resto del mundo civilizado, sino que es una función de las reglas de juego. Lucas lo dice así, dice, lo que yo pienso es que la visión básica de la economía, desde Hume y Smith y Ricardo, toma a la gente básicamente igual, donde vos tratás de explicar las diferencias en la conducta por las diferencias en la situación en la cual la gente se encuentra. Espero que se vea. Lo que quiero sugerir con esto es que quizás para explicar la conducta humana, lo único que vos tenés que saber como economista es que ¿alguien se la juega? La situación en la que se encuentra la gente. Perfecto, la situación o las reglas de juego. Es decir, el maldito modelo que es muy loco porque no tiene ninguna de las variables causales que el resto de la gente, o ustedes o yo mismo antes de estudiar economía, pensaba que eran causalmente relevantes. Dice entonces, sigue diciendo Lucas, que a explicar las diferencias en la conducta por la diferencia en la cual la situación se encuentra. En lugar, dice, de las diferencias en la cultura, su cableado interno, su raza, o su clase, o lo que sea, que es, de nuevo, la opción que parece más razonable. Un ejemplo trivial. Viajás a Japón, todo el mundo es muy ordenado. Me contaba la otra vez una amiga que encontró un reloj a la mañana y a la tarde pasó y estaba de nuevo ahí. En Argentina eso yo creo que no pasa. La explicación medio de charla de café es, sí, bueno, es que la cultura japonesa es muy respetuosa o lo que sea, pero el malvado economista ortodoxo piensa otra cosa, piensa que quizás haya una situación objetiva que está presente en Japón, póngale, en donde si vos tirás un papel recibís una fuerte penalización y hay muchas chances de recibirla, que hace que la gente acomode su conducta de manera óptima a esas reglas de juego. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Digo, Okay. Sí. viste que decís que esta es una mirada más metafísica de los economistas ortodoxos. Sí. Igual, como esta hipótesis de que los individuos, como la conducta depende del contexto, igual se puede, como también es una hipótesis científica, ¿o no? Yo creo que de acá salen derivaciones que se pueden testear. Esto me parece que está bien. La idea de que el mundo esté hecho por individuos como vos y como yo y nada más, yo la llamo idea metafísica porque en lo personal no sabría bien cómo se puede testear eso. No tengo idea. Otra gente piensa que el mundo está hecho, por ejemplo, si ustedes son estructuralistas, piensan que el sujeto del escenario mundial no son individuos, sino que son naciones.
Una pregunta. Sí. Entonces, para los ortodoxos, básicamente el comportamiento de los individuos depende, digamos, de lo fuerte que sean las instituciones. Bueno, las instituciones acá, en la medida en que son reglas de juego, la respuesta corta es sí. Por eso hay tanto trabajo de... El ejemplo que se te cae un papel en la calle, por ejemplo, en Japón. Sí, básicamente es eso. Lo que... voy más despacio, me voy a calmar, voy más despacio para responder primero la pregunta previa que no me parece que no la respondí bien. Lo que quiero decir es que la idea de que el mundo está hecho por individuos como ustedes o como yo creo que es metafísica, me parece a mí, porque no sabría bien cómo testearla, y en principio está en pie de igualdad con cualquier otra idea metafísica. Pero me parece a mí que a partir de acá emergen un montón de teorías o subteorías que suponen esa metafísica, pero que estas segundas teorías son científicas, no porque sean verdaderas, sino porque son testeables. Y me parece a mí que eso, cuando a partir de acá emergen teorías que son testeables y los testeos dan bien, hace que el economista ortodoxo empiece a pensar que su teoría metafísica es razonablemente buena, digamos. Con respecto a las instituciones, la respuesta corta es sí. Si ustedes, bueno, ok. La idea básica es esa, que si vos conocés las instituciones, en el sentido que son reglas de juego, eso explica la conducta de los individuos. Lo que pasa es que eso después es un lío porque cambiar instituciones es súper, súper difícil, ¿no? Pero una cosa, igual, o sea, se entiende que vos tenés que partir de algo metafísico para llegar a esto, pero si vos no podés refutarme que todos, o sea, que todos son, digamos, limitados de cierta forma, ¿no le saca un poco de sustento científico a eso? A mí me parece, lo que hace es, a esa teoría en particular, sí, pero en la visión popperiana, que es un poco la que hereda Friedman, etc., la metafísica es importante, no porque sea una teoría científica, sino porque puede dar lugar después a teorías científicas que sí son refutables. Vos decís que si cambia eso, ¿Cómo? no afecta, si cambia eso, si cambia ese supuesto, vos decís que no afectaría las predicciones. Sí, yo pienso que más que las predicciones afecta el tipo de, por ejemplo, suponete que vos tenés una mirada metafísica distinta. Vos suponés que en el mundo lo que hay son clases que están en pugna, o géneros que están en pugna, o razas que están luchando entre sí. Eso es más Naciones que están luchando metafísico entre sí. todavía. ¿Cómo? Eso es más metafísico todavía, más rebuscado, si Sí. querés. Bueno, pero son metafísicas, me parece, o visiones metafísicas, que me parece a mí que están medio en pie de igualdad, al menos en este plano medio abstracto, con la de la ortodoxia. Pero de esas teorías van a surgir seguramente teorías que pueden ser científicas en el sentido de que son testeables. Lo que quiero sugerir con esto simplemente es que, voy a dar un ejemplo histórico para ver si se entiende mejor. Durante mucho tiempo se pensó que el único movimiento que convenía a los planetas era el movimiento perfectamente circular, por razones que no importan ahora. Esa idea, los planetas solamente se mueven en órbitas circulares, era metafísica, porque tenía que ver con la idea de que los planetas eran dioses o semidioses, y que el único movimiento perfecto era el movimiento circular. No importa, pero lo que quiero decir es que esa claramente es una idea metafísica, y dio lugar a teorías brillantes, como la teoría de Ptolomeo, que funcionaron bien durante mucho tiempo. Con esto no quiero decir que la metafísica no se pueda corregir empíricamente, pero la corrección es indirecta, porque esa metafísica recién se cambia con Kepler, porque aparece una teoría alternativa que tiene mejores predicciones. Cuando pasa eso, la visión del mundo, incluso la visión metafísica, cambia. Solo tenemos que suponer que los planetas se mueven en círculos y que solamente se pueden mover en círculos. Entonces, lo que quiero tratar de mostrar es una visión un poco más compleja, si ustedes quieren, en el sentido de que un marco teórico interesante, como el keynesiano o el de Ratex, no solamente son hipótesis o modelos, también conllevan una visión metafísica acerca de cómo diablos es la estructura del mundo. Y quiero sugerir también que las metafísicas a veces se pueden corregir de manera muy indirecta, porque si las teorías que suponen esa metafísica cambian, la metafísica a veces se abandona. Okay. Bueno, y esto también es importante, solamente
pensando a la gente como personas, digamos, y luego tratando de dar cuenta de su conducta en términos de cómo están respondiendo a su entorno, o a su entorno institucional, si ustedes quieren, o a las reglas de juego, que en este contexto tan loco que yo estoy hablando, son medio sinónimos. Dice, recibimos esta visión de Adam Smith y de Ricardo, y dice, no ha habido cambios de paradigma desde entonces, bla, bla, bla. Si hay algo en el chat, voy a ver si es una pregunta. Ah, ya está. Diego, una consulta. ¿Me escuchás? Sí, se escucha. Acá la situación, o digamos, el ambiente es, digamos, neutral y objetivo, ¿no? Yo llamo acá situación o ambiente a las reglas de juego, como en teoría de los juegos, básicamente, en el sentido de que una vez que vos conocés las restricciones de un juego, vos podés también saber la conducta óptima. ¿Se entendió? Sí. Okay. Bueno, entonces, esto, acuérdense por favor, conducta observada es una función de las reglas de juego, y esto, si ustedes lo aceptan, aunque sea jugando, o aunque sea para ver a dónde conduce, es como que te tomás la píldora que te lleva a la economía ortodoxa. Y recuerden también, esto aparece en una nota de clase, que esta loca conjetura ortodoxa, al parecer tiene un apoyo muy indirecto de la psicología social. Me refiero acuérdense del experimento Milgram. Lo que aparece ahí es que la raza, la cultura, la historia de los individuos, al parecer, no explica el hecho de que sean susceptibles o no a la tortura, sino que lo que explica eso es el tipo de situación que enfrenta. Esto obviamente tiene derivaciones horribles, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Dice, esto es una cita de Miriam, dice, la psicología social de este siglo muestra una lección grande. Muchas veces no es el tipo de persona la que sea un hombre, sino el tipo de situación en la cual se encuentra lo que determina cómo va a actuar. De nuevo, esto es una patada del sentido común, por eso es un experimento tan importante, porque muestra que nuestra concepción de cómo somos nosotros podría no ser la correcta, digamos. Bueno, otros ejemplos muy locos. Esto tiene que ver con la cantidad de hijos, esto también lo mencioné alguna vez. ¿Cuántos hijos tiene Cleto? Muchos. Muchos. ¿Y la familia de Homero Simpson? 3. 3. ¿Por qué? Fíjense, piensen, digo, esto es Gary Becker, esto se conoce como imperialismo económico porque desde los años 70 u 80, la economía, con esta idea de la lógica de la situación, por decirlo en términos popperianos, empezó a explicar un montón de fenómenos que antes eran del campo de la sociología, por ejemplo, el tema de la familia o de los crímenes. Obviamente que si sos sociólogo esto no te gusta ni un poquito, pero bueno, es básicamente la idea de que la cantidad de hijos que Cleto decide tener tiene que ver con que le falta cultura o que le falta educación. No era porque como que si vos mirás a futuro, empiezan de alguna forma a traer ingresos a la familia más, Bueno, podría ser. más temprano. Sí, básicamente lo que No sugiere... sé si lo escuché de vos o una nota de clase, pero... Sí, es básicamente la idea de que Gary Becker modela los costos y además la calidad de los hijos. Es algo que suena muy horrible, pero lo que hizo básicamente es que si ustedes piensan cuántos hijos tendrían, les va a salir el número de 1, 2 o 3. ¿Por qué? Bueno, porque son caros, pero no son caros per se, sino porque en la clase media, ¿cuánto tiempo hay que mantener a los hijos? Menos tiempo. Digo, en la clase media, en la clase de... Más tiempo. Más de 20 años. Más de 20 años, a veces bastante más. Y entonces, obviamente que no se pueden tener 10 hijos porque es imposible. Y además hay un montón de costos de oportunidad porque hay viajes que ya no puedes hacer, etcétera, etcétera. Entonces, a medida... Bueno, en cambio, en los sectores rurales más empobrecidos, los hijos, entre muchas comillas, son más baratos. Porque, pregunto, ¿hay que mantenerlos hasta los 20 o 25 años? No. No, rápidamente esos niños empiezan a ser una fuente de ingresos, a veces muy rápido, y entonces la respuesta óptima bajo esas reglas del juego es tener muchos hijos.
Y a medida que la gente se hace más rica, ¿qué pasa con la cantidad óptima de hijos? Baja. Baja. Y en sociedades que son extremadamente ricas, ¿qué pasa con la cantidad de hijos en Europa, por Son muy ejemplo? pocos. Se envejece la población. Sí, básicamente pasa eso, la población envejece porque no alcanza la cantidad de hijos a hacer el turnover de población, que hace falta 2,2 hijos por pareja, y si no se alcanza eso, la población empieza a envejecer. Lo que quiero sugerir, este análisis puede estar mal, o pueden no gustarles, pero lo que quiero sugerir es que acá, en esta explicación ortodoxa, no aparece la educación, ni la raza, ni la cultura. Hay cierta situación objetiva que es el costo, si ustedes quieren, de tener hijos, y a medida que una sociedad se hace más rica, la cantidad de hijos óptima disminuye. De nuevo, esto es una especie como de ejemplo en la cual la conducta observada es una función de ¿qué? La regla del juego. Las reglas del juego. ¿Esto se entendió más o menos? Sí, profe, clarísimo. Okay. Bueno, en la policía representativa... Una pregunta, profe, antes de que siga sobre Gary Becker. Sí. Se me viene a la cabeza que como que es alguien polémico Gary Becker. Sí, pero cuando lo estudié una vez en Historia del Pensamiento, como que el tipo te modelaba todo a partir de la micro. Y nada, estaba bastante bueno lo que hacía. De hecho, creo que hasta ganó un Nobel. Sí. Te quería preguntar, ¿qué opinás de Gary Becker? Tipo, si está bien, si considerás que está bueno eso de modelar situaciones que quizá no sean tan habituales de modelizar con análisis microeconómico. No, a mí me parece que está buenísimo. Y además el análisis que él hace tiene predicciones testeables. Por mí, obviamente que nadie lo quiere fuera de economía, básicamente porque el otro día fue una charla de Filo, y allá leen a Gary Becker como si él dijera que, como si fuera una cuestión normativa, como si hay que hacer un cálculo de costo-beneficio con los hijos, o una persona dijo también que lo que decía Gary Becker es que había una cantidad óptima que necesitaba una sociedad de crimen, lo cual es ridículo. En fin, lo que quiero decir es que a mí me parece que cualquier teoría, que las teorías no están, me parece a mí, para decirnos, tenés razón, el mundo es como vos pensás que es. Y la teoría muchas veces están para desafiar nuestro sentido común, y Gary Becker, a mí me parece que hace eso. Habiendo dicho eso, si están en una fiesta en sociales o en Filo, tienen que hablar de Gary Becker. No, pero mal de Gary no Becker. ningún autor, básicamente. Ni de Popper, ni de nadie. No. Esto, por favor, esto sépanlo, incluso en económicas. Esto también me gustaría advertírselo, sobre todo si recién empiezan la carrera, porque el otro día estaba hace como 2 años, en una charla con colegas, y entonces comentaba esto de que para la ortodoxia las depresiones se pueden evitar, y obviamente que no fue muy bien recibido, básicamente porque mucha gente, incluso macroeconomistas, mezclan depresión con recesión y crisis, y entonces, obviamente, en fin, lo que quiero decir es que no lo repitan mucho, y además sean críticos ustedes, porque son visiones que acá no están muy, no están muy, digamos, no forman parte del sentido común. Ok. Entonces, hay una diferencia en este esquema, que es la diferencia que Popper sugería entre Einstein y la MEMA, y es que en el resto de las especies el entorno son, por ejemplo, las polillas, las paredes de Europa. Y esto quiere decir que ustedes, como teóricos, para saber ciertas características de la especie polilla, bajo ciertas circunstancias, solamente necesitan saber el color de las paredes de Europa. Esto es algo muy loco, porque pueden sacarse de encima un montón de temas y concentrarse solamente en la estructura del entorno. Entonces, si las paredes de Europa son rojas, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de la conducta óptima de las polillas? Van a ser Van a rojas. tender a sobrevivir las rojas. Exactamente, y eso, fíjense qué poquito necesitamos nosotros como teóricos para poder hacer esa predicción. Lo único que nos tienen que dar es el juego, en el sentido del entorno, de las reglas, y con eso ya podemos anticipar conductas óptimas. Bueno, y en el caso de los seres humanos, esto es importante, el entorno, en muchos contextos de nuestra especie, son otros seres humanos. Esto se llama principio de interdependencia estratégica, y en toda la literatura de Ratex, de expectativas racionales, es súper importante, porque ustedes
muchas veces, para decidir conductas óptimas, están viendo qué van a hacer los policy makers. Esto lo vamos a ver despacio porque es una idea que es medio complicada. Okay. Entonces, una vez que hice esta introducción medio caótica a la ortodoxia, vamos a ver, sí, la introducción a la crítica de Lucas. Ok, ¿por qué es importante? Porque si ustedes entienden la crítica de Lucas, van a entender. ¿Todos vieron el modelo ISLM? Sí. Bueno, a ver, hablo por mí. Cuando yo lo vi, me encantó, porque rápidamente podías hablar como economista, sentías que entendías la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero solucionar con eso es que el modelo ISLM está buenísimo. Y sin embargo, nadie hoy investiga en la frontera de la disciplina con ISLM. ¿Por qué? Bueno, para entenderlo, hay que entender la crítica de Lucas. Algo que también es importante, y es que cuando yo estudié hace 30 años atrás, los manuales de micro eran muy distintos a los actuales. Ustedes estudian micro básicamente con teoría de los juegos, lo cual está bien. Y en teoría de los juegos ustedes analizan estrategias óptimas. Una vez que entiendan la crítica de Lucas, van a entender, después lo pueden criticar si no les gusta, pero van a entender por qué tantos economistas piensan que no podés analizar conductas separadas. Necesitas analizar sí o sí estrategias. Y de ahí teoría de los juegos. Y esto también es súper importante. No solamente cambió, después de la crítica de Lucas, la disciplina a nivel teórico, sino a nivel práctico. El policymaker, a mi generación, nos entrenaban básicamente para darnos herramientas para manejar el ciclo económico. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Ok, muy loco. Se nos decía, bueno, el ciclo tiene esta volatilidad, hay fases ascendentes y recesiones, y vos, con este conocimiento de la economía keynesiana, vas a poder suavizar el ciclo, es decir, tomar políticas contracíclicas. Eso terminó. El policy making actual, en muchos países, no quiere suavizar el ciclo, sino que quiere proporcionar un entorno de reglas estables y creíbles. Esto, de nuevo, lo tenemos que ver por qué. Sí. Digo, tipo, proporcionar reglas estables y creíbles no sería una forma de asegurar, tipo, que una conducta positiva que genere crecimiento, tipo, básicamente. Y aparte, yo tengo una duda de suavizar el ciclo ya no se hace más, pero ponerle para la pandemia todos los estados te hablaban de suavizar, tipo, la recesión, me parece. Sí. Con respecto a esto de las reglas estables y creíbles, lo que yo me gustaría mostrar que se desprende de la crítica de Lucas es que son importantes porque es la única manera en la cual nosotros podemos predecir conductas óptimas. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Y la suavización de ciclos, recuerden que el consenso ortodoxo actual no es que no se puede intervenir. Por ejemplo, vos podés intervenir cuando hay una crisis financiera para rescatar el sistema financiero, porque esa es una manera de mantener un entorno monetario estable. ¿Se entendió hasta acá? Sí, eso sí, también. Okay. Y con respecto a suavizar el ciclo por la caída del consumo, la verdad es que eso no sabría bien algo mucho más astuto que decir de lo que vos sugerís, que sí, es cierto, muchos países hablan de eso, pero yo no sé cuánto apoyo tiene de la teoría económica ortodoxa. Eso, francamente, la respuesta corta es no sé. Ok, perfecto. Gracias. No, por favor. Mi sospecha, para decir algo más, es que si vos sos un policy making, si vos sos un político, cuando hay situaciones de este estilo, mucha gente te empieza a reclamar algo. Y entonces es como si vos sos un médico y mucha gente viene a... bueno, durante mucho tiempo los médicos aplicaban sanguijuelas. Y cuando los científicos le decían, mirá, no hay ninguna prueba de que esto funcione, los médicos decían, mirá, chabón, eso a mí no me importa, vienen los tipos desesperados, quieren que yo haga algo y yo algo tengo que hacer. En fin, simplemente Es lo para... que dice
Kruger, tipo, con los lobbies que pelean. Sí, pero de nuevo, eso me parece a mí que no habría que ponerlo. A ver, ustedes no habían nacido, pero durante mucho tiempo el peso del estado de la economía no pasaba del 2, 3, 4%. Hoy, en cualquier economía desarrollada, el peso es del 20, 30, 40%. Bajo esa situación, con esas reglas de juego, ya la conducta óptima cambia, porque empiezan a haber incentivos cuando el orbe del Estado es del 30-40%, para que, primer punto, los jóvenes se empiecen a interesar, digamos, por la política, algo que en otras sociedades por ahí no ocurre. Pero digo, espero que se vea que esa es la conducta racional bajo esas reglas de juego, porque interesarse en política muchas veces te permite apropiarte de rentas. Y un segundo punto también importante es que en una esfera estatal tan grande aparecen incentivos para lo que vos comentabas, ¿no? Digo, lo racional ahí es, bajo ciertas circunstancias, si vos podés constituir un grupo que tenga muchas barreras a la entrada, podés pelear por que te asignen una renta. Sí, que Claro, es un un poco... monopolio. ¿Cómo? Un monopolio sería, si hay barreras, tipo, que me asignen la renta. Sí, son monopolios, pero en un sentido mucho más amplio del que la economía, digamos, clásica supone. Básicamente, vos podés hacer un grupo, si realmente podés, suponete, sí, digo, no quisiera dar ejemplos muy controversiales, pero por ahí una forma poco controversial de mostrarlo es el monopolio que consiguieron los productores de azúcar en Estados Unidos. Esa es la situación óptima, porque al resto del país le cuesta muy poquito pagar un poco más cara el azúcar, y si vos formás parte de las, no sé, 100 familias que cultivan azúcar en Estados Unidos, te haces millonario logrando eso. Así que bueno, lo que quiero decir es que todo el mundo tiene incentivos para obtener rentas, pero a diferencia del juego de mercado, ese obviamente sí es un juego de suma cero. Perfecto, gracias. Okay. Ok. La crítica de Lucas es inexplicablemente, a mí me parece, digo, no se puede separar de una teoría muy loca que es la teoría de expectativas racionales. Y de nuevo, la teoría de expectativas racionales, en lo personal, a mí me parece que está buenísima, pero nadie la acepta demasiado, sobre todo en nuestra casa de estudios, así que por favor, mírenla también con ojo crítico. Si vos te presentan un modelo con expectativas racionales, lo que lees en el modelo es que la distribución subjetiva de probabilidades con respecto a los eventos futuros tiende a coincidir con la distribución objetiva de probabilidades. En términos un poco más sencillos, los agentes conocen el futuro. Y pregunto, ¿esto es cierto o falso? Falso. Obviamente es falso. Pero recuerden que en el entorno popperiano, el contenido empírico de las hipótesis no es lo que afirma. ¿Alguien se acuerda cuál es el contenido empírico de las hipótesis? Lo que prohíbe. Predicciones. Por eso es importante entender que cuando el ortodoxo usa la conjetura Ratex, no está queriendo describir cómo forman expectativas los individuos reales, sino que está queriendo hacer una cosa distinta. Por eso vamos a ir despacio a tratar de ver eso. Okay. Déjenme mostrarles cómo lee esta teoría de Ratex gente muy, muy astuta. ¿Quién es este señor? Stiglitz, ¿no? Stiglitz. Stiglitz es tonto. No. No, es un genio, sabe muchísima más economía que yo, es primer premio Nobel, etc. Pero fíjense cómo lee a Ratex, dice Stiglitz. Para la teoría económica, las crisis, como la crisis 2007-2008, presentan otro puzzle, otro rompecabezas, para aquellos que creen en alguna versión de expectativas racionales. Porque, se pregunta Stiglitz, ¿no deberían los mercados haber anticipado el cambio de eventos? Stiglitz está pensando lo siguiente. Si realmente los agentes conocen el futuro, si realmente los agentes tienen Ratex, y esos agentes deberían haber previsto la crisis financiera de 2007-2008. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, se entendió. Y si los agentes anticipan, en el 2005, pónganle que en el 2007-2008 va a haber una crisis financiera, ¿qué pasaría en el mercado financiero? No hubiese ocurrido. Sí, básicamente, o la crisis hubiera ocurrido en el 2005, y entonces, obviamente que eso lleva a un regreso al infinito. ¿Hasta acá se entiende?
Sí, vamos bien. Ok, entonces, lo que quiero sugerir es que gente muy, pero muy astuta tiende a pensar que expectativas racionales, y como vamos a ver también la crítica de Lucas, son intentos de describir a los individuos. Y si vos haces eso, te encontrás con esta clase de razonamientos, es decir, básicamente no tiene ningún sentido la economía ortodoxa, y por eso Stiglitz es un fuerte crítico de la macro actual. Stiglitz dice, Una cosa. esto, sí, ¿No es más certero o no te conviene más hablar de expectativas adaptativas como decía Friedman? Porque está la chance de que te equivoques. Digo, es menos jugado. Porque capaz algunos sí supusieron que iba a haber una crisis ahí y actuaron bien. Pero como es un agregado, sí, entiendo el punto, pero a mí me parece a mí que es un error, creo yo, mi opinión personal es que si la función de la ciencia, me parece a mí, no es protegerte de refutaciones, sino hacer teorías locas y fácilmente refutables. Y segundo punto, a mí me parece que es un error pensar que Friedman supuso o pensaba que la gente tenía expectativas adaptativas. Yo entiendo que eso es lo que se enseña, pero hagan por favor un paréntesis para ver por qué me parece a mí, bueno, o por qué eso podría estar mal. A ver, si vos pensás que la gente a ver, voy a dar un ejemplo que yo creo que ya comenté y después lo voy a repetir, pero imagínense una dio empresa pie como a Ratex igual. ¿Cómo? O sea, dio pie a que después Lucas dijera lo que dijo, pero siempre como dicen expectativas adaptativas, me quedó eso. Sí, En todos los a mí me lo textos dice eso. enseñaron igual, pero yo creo que es un error. Digo, obviamente que cuando Friedman escribe en el 68 y antes, no estaba desarrollado el herramental matemático de expectativas racionales, pero el concepto de expectativas racionales, de que los agentes se fijan únicamente en el futuro, Friedman yo creo que lo tenía bastante claro. Lo que quiero decir con eso es que si ustedes piensan en una empresa como Uber, que hace 10 años que está en el mercado y todos los años tiene pérdidas, la pregunta es, ¿por qué la gente le sigue prestando plata a Uber si durante los últimos 10 años tuvo pérdidas? Digo, con expectativas adaptativas, eso es muy difícil de explicar. ¿Se entendió? Perdón, profe, no entendí, ¿lo puedo repetir? Por ahí, no sé si ahora... sí, lo voy a repetir, pero más adelante igual lo vamos a ver con más detalles. Lo que quiero decir simplemente es que si vos pensás que la gente forma expectativas mirando el pasado, entonces no habría manera, por ejemplo, de que la inflación baje de manera abrupta. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Porque los agentes esperarían la inflación mirando, por ejemplo, la inflación del periodo pasado, y por lo tanto eso prohíbe que baje la inflación de manera abrupta. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la convertibilidad? Bajó de manera abrupta. Bueno, entonces, y no solamente en la convertibilidad, sino que hay un montón de casos históricos, por ejemplo, en Alemania, en Hungría, en Polonia, en donde la inflación bajó de manera abrupta y sin costos reales. Eso es imposible si los agentes tienen expectativas adaptativas. La única manera de modelar eso, hasta donde yo entiendo, es pensando que los agentes, esto es medio loco, no se fijan nunca. Esto igual está mal, pero déjeme decirlo así, que los agentes nunca se fijan en el pasado, sino que los agentes son sofisticados extractores de señal. Y eso implica que, cuando ustedes me miran a mí, no están mirándome de manera neutral ni objetiva ni nada por el estilo, sino que están, o una parte de vuestra cabeza, está calibrando la situación en la que yo estoy para inferir la conducta futura. Bueno, igual paciencia, que esto lo vamos a ver con un poquito más adelante. Lo que quiero sugerir simplemente es que bueno, eso, que muchos leen expectativas racionales como si fuera un intento de describir a los individuos, y si ustedes hacen eso, que lo pueden hacer, entonces la teoría ortodoxa actual no tiene sentido. Está mal, es una locura. Y gente como Lucas, no sé, o como Eugene Fama, etcétera, etcétera, están claramente locos. Pero Diego, una consulta. Sí. Perdón. Sí. No, dale. Bueno, o sea, mi pregunta es, ¿eso no es lo que hacen los modelos, tipo, de cualquier modelo? O sea, no basas
tu regresión lineal, digamos, con las cosas que escribiste del pasado, y ahí proyectas el futuro. O sea, Sí, eso, de nuevo, hoy tenemos que entender por qué eso está mal. bueno, Lo que yo digo, estoy de acuerdo en que eso se hace. Muchos, a veces yo leo proyectos así que hacen algunos colegas y son eso, es hacer un modelo de economía argentina, calibrarlo con datos del pasado y después usarlos para ver qué va a pasar en el futuro. Eso, de nuevo, si la crítica de Lucas está bien, eso está mal. Lo que quiero decir es que se hace, pero podrían ser las sanguijuelas de los médicos, ¿no? ¿Había otra Pero pregunta? si las reglas del juego se mantienen constantes ahí, ¿no estaría bien? Sí, si las reglas del juego se mantienen constantes, eso estaría bien. Pero, déjeme decirles un argumento horrible, un mono bien entrenado podría ser exactamente lo mismo. Igual, eso lo vamos a ver también para que se entienda por qué. pero Ok. incluso no necesitas que las reglas del juego cambien. Por ejemplo, con las pasos el dólar se fue y no cambiaron las reglas del juego. Cambió la expectativa de los agentes. Sobre Bueno, lo cuáles que van a pasa es ser que la las... expectativa depende de cómo ellos analicen las reglas de juego. Igual paciencia que ya vamos a llegar ahí. Acá estamos simplemente en un nivel medio, todavía muy, muy básico. Simplemente estamos viendo que la interpretación de expectativas racionales no es la habitual, digamos, no es la que tiene ni Friedman, ni Lucas, ni todos estos malvados ortodoxos. Okay. Diego, discúlpame, ¿te Sí. puedo hacer una pregunta respecto a la frase de Stiglitz? En realidad, o sea, la pregunta es, la ortodoxia, Lucas, etcétera, a la crisis financiera como la del 2008, ¿la consideran un shock al entorno? Porque si es un shock al entorno, implica que cambian las normas, las reglas de juego, por lo tanto esa crítica que le hace no tendría cabida, ¿o no? A ver, esto vamos a ver, es uno de los consensos actuales de la ortodoxia. Las crisis financieras no hay manera de predecirlas, no hay manera de anticiparlas. En este sentido son parecidas a los terremotos, porque, a ver, acuérdense de Hayek. Lo que hace Eugene Fama es decir, si realmente toda la información está contenida en los precios, ¿hasta acá se entendió? Sí, sí. Y ustedes como teóricos, para anticipar crisis, necesitarían una información que no esté metida en los precios. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí, perfecto. Si los mercados son eficientes en el sentido informativo, en el sentido de que toda la info ya está metida en el precio, entonces vos como teórico no tenés información privilegiada más allá de la que está metida en los precios para anticipar cosas como crisis financieras. De ahí se deriva que las crisis financieras, igual que los terremotos, digamos, son impredecibles. No hay manera de saber cuándo diablos va a pasar una crisis financiera. Mañana puede ocurrir una crisis financiera o dentro de una semana, no hay manera de saberlo. Una vez que ocurre una crisis financiera, obviamente que eso puede desencadenar después una recesión y si hace las cosas muy mal, una depresión, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la anticipación, la respuesta corta es que de Ratex se deriva no que las crisis deberían ser previsibles, sino que las crisis no hay manera de anticiparlas. No sé si respondí a la pregunta o no. Sí, sí, o sea, si en realidad la pregunta era si la ortodoxia, y entiendo que sí por lo que me decís, consideraba la crisis financiera como un shock al entorno y por eso cambiaban las reglas de juego, digamos, y esa crítica de Stiglitz, digamos, estaría desde ese punto de vista respondida de esa manera. Pero sí, sí entiendo a lo que te refieres. Ok. Sí, yo no sabía bien si puedo responder a tu pregunta, que es más sofisticada de lo que yo pensaba. Pero bueno, lo que puedo responder es eso. Igual ya vamos a ver esto de las crisis financieras, creo que la clase que viene o la otra. Okay. Romer, vamos a pasar por alto esto. Este es un profesor del doctorado de Harvard, si no recuerdo mal, y lo que él dice esto aparece en una nota de clase también, dice, recuerdo en los 80 desafiar a mis estudiantes de doctorado para que me ayuden a llevar a cabo de manera precisa, aunque sea uno de los múltiples cálculos que Lucas afirma que cualquiera puede, y de hecho hace todo el tiempo. ¿Qué está pasando con este señor? El señor mira un modelo como el modelo de las islas o uno de esos modelos locos de Lucas y ve que Lucas le atribuye al agente representativo un montón de cálculos muy, muy complejos.
si ustedes toman eso como un intento de representar lo que hacen los individuos, ¿tiene sentido? No, pero, o sea, es un doctorado, ¿no? Nunca leyó a Friedman. No, qué sé yo, hay gente, a mí me parece que, bueno, no sé, hay gente para todo, pero, a ver, para entender a Friedman yo creo que hay que entender antes a Popper, porque si no es muy difícil entender a Friedman. Y mi respuesta corta es que, no sé, hay mucha gente brillante, sobre todo en tópicos tan complicados como es la economía, en particular porque muchos grandes economistas son grandes matemáticos, pero no tienen la formación de economista. Esto igual lo podemos discutir en otro momento. En fin. Bueno, dice, no es necesario decirlo, todos fallamos en la asignatura, y sin duda Lucas también había fallado. La razón es que no hay ninguna manera en la cual nadie puede hacer todas las cosas que Lucas dice que todo el mundo hace todo el tiempo. Y esto lo dice, fíjense, una vez que hay un colapso en Wall Street, esto pasa cada vez que hay una crisis financiera. Cada vez que hay un colapso grande en la economía, empiezan a aparecer un montón de personas muy enojadas con la macro, por ejemplo, que dicen hay que volver a una economía basada en la realidad. ¿Se entendió hasta acá? Sí, igual. Sí. Sí. O sea, están en contra de los modelos. Sí, están en contra del irrealismo en los modelos económicos y piensan que la macro falla porque tiene modelos muy alejados de la realidad y por eso piden construir una economía que esté más basada en el mundo real. En fin. Es como que, según una visión ortodoxa, es como que se enojen, no sé, con los que estudian geografía porque no se predijeron un terremoto. Sí, pero bueno, este es el mundo en el cual van a tener que vivir también ustedes. Van a encontrar muchas veces esta queja de que hay que cambiar la macro para que sea más parecida al mundo real, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso yo no sé si puedo hacer mucho, salvo mostrar, aunque sea para que la critique si no les gusta, esta idea ortodoxa que es tan particular. Bueno, ¿por qué diablos gente brillante interpreta Ratex de esta manera? Mi impresión es que muchos tienen la influencia esta de Mill, por eso yo quería mostrarles lo que hace Mill, que es una genialidad, pero sugiero que podría estar quizás equivocado. Bueno, y acá vamos, una vez que vemos la interpretación habitual que tiene Ratex y la interpretación que tiene la crítica de Lucas, y que se entiende por qué gente brillante considera que esto es un paso en falso en nuestra disciplina y la combate con todas sus fuerzas, por ejemplo, para volver al keynesianismo, para volver a teorías como la teoría estructuralista, etcétera, etcétera, vamos a ver una interpretación alternativa de la crítica de Lucas. Okay. Okay. Y esta interpretación requiere 3 ingredientes. Y yo les pido que, no sé, o tomen nota o tengan lucidez como para recordarlos, porque después les va a facilitar muchísimo el acceso al texto de la crítica de Lucas. Primer punto. Tenemos que diferenciar entre forecast y prediction o predicción. ¿A qué le suena forecast? Pronóstico. Pronóstico. Y lo que, a ver, la gente los confunde todo el tiempo. Hace muchos años, no sé, muchos años atrás, yo me acuerdo que había organizado una especie como de charla con colegas para discutir la crítica de Lucas, y entonces yo quería mostrar esto, quería mostrarles que forecast era distinto de prediction, y no pude dar ni siquiera este paso. ¿Por qué? Porque decían que esto estaba mal, que Lucas no hacía esta distinción o que no estaba presente en Lucas. Y yo quedé asombrado porque dije, ¿cómo puede ser que no lo vea? Y después encontré la traducción al castellano de la crítica de Lucas, y el maldito traductor, cada vez que encuentra forecast, adivinen cómo lo traduce. Predicción. Predicción. Así que yo pienso que el mundo es irrecuperable, pero bueno, traten no sé, de tener una visión alternativa. Ok. ¿Qué diablos es un pronóstico? Me parece a mí que una forma de verlo es como el pronóstico meteorológico, del tipo, el sábado lloverá en Buenos Aires. ¿Cómo saben el tipito del servicio meteorológico que el sábado va a llover en Buenos Aires? No deberían tener una probabilidad asignada. Sí, con una probabilidad, ponele.
incorpora información de variables meteorológicas y en base a eso dice, va a pasar esto. Puede ser. Puede ser. Puede ser que sea gente muy sofisticada, pero lo que yo me imagino, esto hay que chequearlo, es que son tipos como nosotros que están metidos con computadoras, qué sé yo, y con las imágenes satelitales ven, por ejemplo, que hay una masa de nubes que se desplaza a, pónganle, 100 kilómetros por hora y que a unos 1000 kilómetros está Buenos Aires. ¿Acá se entendió? Sí. Y entonces, si los chabones estos extrapolan la tendencia, la trayectoria hacia el futuro y hacen la siguiente cuenta muy fácil. Esta masa de nubes se desplaza en esta dirección y sentido a unos 100 kilómetros por hora. Acá está Buenos Aires a unos 1000 kilómetros. ¿En cuántas horas esta masa de nubes va a estar en Buenos Aires? En 10. En 10. Y entonces te aparece en el teléfono, ceteris paribus, en mañana va a estar nublado en Buenos Aires. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Lo que está haciendo este pronóstico es extrapolar una tendencia del pasado hacia el futuro. Mi pregunta es, esto yo creo que por razones evolutivas, a medida que uno envejece, se empieza a preocupar muchísimo por el clima. Yo me fijo en el clima 3 veces por día, o 4. No me sirve para nada, pero estoy todo el tiempo mirando cómo va a estar el clima. Y lo que he notado es que los pronósticos meteorológicos son buenos para mañana, pero el pronóstico dentro de 4 o 5 días es horrible. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de que pase algo en el medio, como una... Exactamente, sí. Estos una corrientada, pronósticos asumen, dicen, ceteris paribus, si no hay vientos o si no cambia la presión atmosférica, si no hay ningún cambio, entonces esta masa de nubes va a estar en 10 horas en Buenos Aires. Pero a medida que se amplía el lapso temporal, la probabilidad de que los céteras, de que las otras fuerzas estén paribus, estén iguales, disminuye. ¿Esto se entendió? Sí, o sea, los pronósticos son milianos en ese sentido. Bueno, lo que yo quiero decir es que los pronósticos son buenos solamente, típicamente a corto plazo, y ustedes lo saben. Si yo les pregunto, señores, ¿cuánto va a estar el dólar mañana? ¿Cuánto va a estar? Parecido a hoy. Sí, Un poquito más. yo creo que ustedes lo que harían es decir, bueno, va a estar más o menos como hoy, pero como hay una tendencia alcista, voy a suponer que va a estar, no sé, en lugar de 189 a 190. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Sí. Ustedes lo que dicen es, ceteris paribus, si no pasa nada loco, si no sé, si no hay un golpe o una cosa horrible, si todo sigue igual, entonces el dólar va a estar a más o menos a 190, pónganle, la semana que viene o en diciembre, estar medio optimista. Pero si yo les pregunto cuánto va a estar el dólar en 3 años... No tengo ni idea. Bueno, ¿por qué? Imposible. Porque cuando se amplía el lapso temporal, la probabilidad de que los ceteras estén paribus disminuye. Y por eso, típicamente, los pronósticos son buenos solamente a corto plazo. Cuando vos amplías el plazo, tus pronósticos tienden a ser horribles, si ustedes lo saben. Bueno, o el consumo que será en 5% en 2022, algunos de ustedes le van a pagar por hacer esto, por tomar una serie, extrapolarla un poco hacia el futuro, suponiendo ceteris paribus, hacer una curva de Gauss, qué sé yo, y decir, bueno, hay un 80% de chances de que en el próximo trimestre el consumo esté por esta zona, y increíblemente van a vivir con eso. En fin. El pronóstico, entonces, de nuevo, es eso, esto es extrapolar una tendencia del pasado hacia el futuro. Y hay que distinguirlo, me parece a mí, de las predicciones. Las predicciones son cosas distintas. Son cosas como, si se calienta un metal, el metal se va a dilatar, o si se emite dinero habrá inflación. Son enunciados condicionales que afirman qué diablos va a pasar en un sistema cuando vos le metés un shock exógeno. Si calentás un metal, o emitís dinero, o hay un cambio. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Ok. Lo que decía Popper o Friedman es que la forma de juzgar nuestras teorías es por medio de los pronósticos o de las predicciones. De las predicciones. Exactamente, de las predicciones y no de los pronósticos, porque, vamos a ver más adelante, un pronóstico lo puede hacer un mono, bien entrenado. Ok. Además de pronósticos y predicciones, hay una tercera categoría que menciono simplemente por completitud, que son la profecía. Digo, los tres se parecen porque son anticipaciones con respecto al futuro, pero tienen estructuras distintas.
Cuando Homero dice Troya será destruida el 10º año, ¿eso es un enunciado condicional? ¿Es una predicción? Sí. No. No. O sea, es una condicional, pero te dicen cuándo va a ocurrir. Sí, va a decir, lo que dice no es si yo hago esto, va a pasar esto. Dice, va a pasar esto, señores. Es un enunciado que no es condicional, sino una anticipación incondicional. Y esa anticipación sale de una extrapolación de datos del pasado. No. No, porque Troya nunca había sido destruida, y entonces, cuando pasa eso, lo que suele pasar es que la gente dice, bueno, tengo un acceso a Dios o al hado, o lo que sea, y eso me da un acceso al conocimiento futuro. O el capitalismo desaparecerá en breve, o el Redentor aparecerá en 1000 años, etcétera, etcétera. Ese tipo de anticipaciones que no son extrapolaciones del pasado hacia el futuro y tampoco son predicciones, se llaman en general profecías. Ok. Ejercicios. Si las condiciones se mantienen inalteradas, el martes será un día soleado. Ojo con este que tiene trampa. ¿A qué le suena? Pronóstico. Sí, exacto, perfecto, es un pronóstico. Lo puse así en esa forma tramposa porque tiene forma condicional y uno podría pensar que es una predicción, pero el antecedente, lo que aparece acá antes de la coma, no habla de un cambio, sino que es una cláusula ceteris paribus. ¿Esto se entendió? Sí, sí. Entonces, perfecto es un pronóstico, por más que tenga forma condicional, porque el antecedente no es un shock, sino que es una condición ceteris paribus. Si aumenta el IVA en 5 puntos, el consumo bajará en 3 puntos porcentuales. ¿A qué le suena esto? Predicción. Perfecto, predicción. Ceteris paribus, el dólar estará a 200 a fin de año. Pronóstico. Pronóstico. Bien, pronóstico es una extrapolación de la tendencia detectada hacia el futuro. En el 2022 se terminará el mundo. Profecía. Profecía. Muy bien, Sí. una profecía. A este ritmo me recibo en 2 años. Predicción. Pronóstico. Pronóstico. Ustedes todo el tiempo están haciendo este tipo de cosas. Están diciendo, ceteris paribus, si todo sigue igual, si no cambia algo, si sigo metiendo, no sé, 6 materias por año, en 2 años me recibo. Lo que están haciendo es extrapolando la tendencia del pasado hacia el futuro. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Okay. Y entonces es un pronóstico. Bueno, si aumenta el impuesto a los beneficios empresarios, bajará la producción. ¿A qué le suena? Predicción. Predicción, perfecto. Bueno, ya todo el mundo sabe. Si el sacerdote deja de pasar por la primera división, bajará la mortandad. ¿A qué le suena? Predicción. Predicción, y por esta razón, dice Friedman o Popper o Semmelweis, que la forma de testear nuestros cuerpos teóricos es mediante las predicciones, sobre todo cuando fallan y son, por lo tanto, informativas. Okay. ¿Por qué O diablos? sea, la diferencia. Sí. No, iba a preguntar algo, pero parece que ahí lo dice. No, ahí lo va a decir. Bueno, a ver, vamos a ver si lo dice. ¿Por qué es importante distinguir entre pronóstico y predicción? Fíjense lo que dice Lucas. Esta pregunta es medio central, me parece. Se pregunta Lucas en una entrevista. Lucas, ¿vos pensás que es crucial para los modelos macroeconómicos tener microfundamentos de elección neoclásicos? Si ustedes le preguntan a un profesor de macro promedio, adivino que les va a decir que la respuesta corta es sí. Muchos profesores de macro están convencidos de que el mensaje de la crítica de Lucas es que tenés que microfundamentar sí o sí tus modelos macro. Y adivinen cuál es la respuesta de Lucas. No. Que no. No, Lucas dice, no, depende de los propósitos que vos querés que sirva tu modelo. Por ejemplo, ¿qué puede querer decir esto, short-term forecasting? Una Para predicción corto para tiempo, mañana. Corto tiempo. Sí, para pronósticos de corto plazo, dice Sim, Littleman y otros, han tenido bastante éxito con métodos de extrapolación puramente estadísticos que no involucran nada de economía, nada de teoría económica. Vamos más despacio, traten de aprenderse esto de memoria. Si vos querés hacer un pronóstico de corto plazo, ¿hace falta mucha teoría económica muy sofisticada? No. No, al parecer no. Con métodos de extrapolación puramente estadísticos, que no requieren nada de teoría económica,
es decir, con un mono bien entrenado que sepa manejar una regla y pueda extrapolar una tendencia hacia el futuro un poquitito, de esa manera vos podés tener buenas predicciones, Pronósticos. pronósticos de corto plazo. Entonces, vamos más despacio. Lucas está diciendo, señores, es mentira que los modelos macro necesiten sí o sí microfundamentos. Si tu objetivo, si tu propósito es obtener pronósticos solamente de corto plazo, entonces olvídate, no necesitas nada de eso. Pero, dice Lucas, si uno quiere saber cómo va a cambiar la conducta cuando cambian, bajo un cambio en política, es decir, recuerden por favor lo que vimos al principio, la conducta observada es una función de las reglas de juego, es necesario, repito, es necesario, enfatizo, es necesario. Pregunto, ¿es suficiente o es necesario? ¿Qué dice ahí? Necesario. Muy bien, es necesario modelar la manera en la cual la gente hace elecciones. Y fíjense el ejemplo que sigue, es muy ilustrativo. Dice, suponete que vos me ves manejando, supóngase que ustedes ven a Lucas manejando por la avenida Córdoba, que están afuera de la facultad, qué sé yo, charlando con amigos, qué sé yo, y ven a Lucas que está manejando por la avenida Córdoba. Si ustedes ven eso, y alguien les pregunta, che, mira, ahí va Lucas, ¿a dónde va a estar en los próximos segundos? Unos Si ustedes, centímetros más adelante. exactamente. Si la pregunta, si su propósito es responder esa pregunta, ¿dónde va a estar Lucas en unos segundos? No necesitan demasiada sofisticación. Necesitan, de nuevo, un mono con una regla o alguien con capacidad de seguir una tendencia hacia el futuro. Y Lucas lo dice así, dice, si vos me ves manejando hacia el norte por la calle Clark, vas a tener bastante éxito adivinando que voy a estar yendo al norte por la misma calle unos minutos después. Pero supóngase que hay un piquete cortando en Córdoba y Junín, póngale. Si pasa eso, y ustedes ven que Lucas viene manejando por ahí, si ustedes quieren responder a la pregunta, ¿hacia dónde se va a dirigir Lucas cuando hay ese cambio, cuando hay un shock exógeno? ¿Va a tomar para el norte o va a tomar para el sur? ¿Pueden responder esa pregunta sobre la base de la observación de los datos del pasado? No. Esto es importante que se entienda. No hay manera. Los datos que vos, la serie de tiempo de dónde va manejando Lucas, te sirve cero, nada si vos querés responder a la pregunta siguiente. Dice, si vos querés predecir cómo voy a responder si la calle Clark está cerrada, necesitas tener alguna idea de dónde estoy yendo y cuáles son mis rutas alternativas, es decir, de la naturaleza de mi problema de decisión. Fíjense la palabra que usa Lucas para esta segunda tarea. ¿Qué quiere decir predict? Predicción. Predicción. Entonces, voy más despacio. Lucas dice que los modelos tienen que estar microfundamentados. Depende del propósito. Depende del propósito. ¿Para qué tarea no necesitas microfundamentos? Para el corto plazo, para los pronósticos. ¿Para qué de corto plazo? Los pronósticos de corto plazo. Exacto. Si vos querés pronosticar, hacer pronósticos de corto plazo, no necesitas mucha sofisticación económica o macroeconómica. Si vos querés obtener predicciones, necesitas microfundamentos. Necesariamente. Sí, son una condición necesaria. Obviamente que tu predicción puede ser horrible, pero es necesario tener microfundamentos. ¿Esto quedó claro o más o menos? Sí, sí, quedó claro. Ok. Entonces, nada, Yo una pregunta consulta. de examen típica. La crítica de Lucas afirma que todos los modelos deben estar microfundamentados. ¿Cómo la van a responder si aparece en el examen? Depende. No. Bueno, no, y depende, está bien. ¿Depende de qué? De si vos querés predecir. ¿O qué? O pronosticar. O pronosticar. El problema... Sí. ¿Cómo? No, nada, es que depende del problema que querés. Sí, básicamente depende del tipo de anticipación que vos querés que sirva tu modelo. Para pronósticos de corto plazo, necesitas microfundamentos. No. No, para hacer predicciones, necesitas microfundamentos. Sí. Sí. Bueno, espero que haya quedado claro. Okay.
nada, todo el mundo igual lo interpreta igual, distinto, así que con esto tengan mucho cuidado. Este es Noah Smith, que es un bloguero muy conocido, y lo que él piensa es que, dice, ¿para qué sirven los microfundamentos? La respuesta usual es que los microfundamentos convierten a los modelos o hacen los modelos inmunes a la crítica de Lucas, lo cual obviamente no es lo que creo yo Lucas diría. En fin, pero igual eso se pasó. Bueno, entonces, recuerden que predicción es distinto de pronóstico, y los pronósticos es eso, ¿no? Básicamente estas cosas, se recuerda tendencias del pasado hacia el futuro, ustedes lo hacen muchas veces y hay que distinguirlos de las predicciones. Recuerden que, ¿qué pasa con las tendencias? ¿Alguien se acuerda de este capítulo de Los Simpsons? Sí, sí. El de plan dental. Sí, plan dental. ¿Qué pasa cuando vos extrapolás una tendencia no a corto plazo, sino a largo plazo? Lisa, por no usar frenos, le queda la cara como el de abajo a la derecha. Sí, esto es importante, que típicamente, salvo alguna excepción en astronomía, pero típicamente los pronósticos son confiables a corto plazo. Cuando vos extrapolás un pronóstico a largo plazo, y esto es algo bastante típico, encontrás desastres. Supónganse que ustedes me ven tomando agua. Voy a tomar agua para hacerlo más gráfico. Y ustedes pueden decir, ceteris paribus, ¿qué va a pasar si el profesor sigue tomando agua? Se le va a acabar la botella. Sí, y si Explotar. sigo tomando agua, voy a morir. ¿Están de acuerdo con eso? Ah, yo me fui por otro lado. Bueno, pero espero que se vea. Lo que quiero decir es que los pronósticos suelen ser buenos a corto plazo, y cuando vos extrapolás un pronóstico de largo plazo, muchas veces encontrás desastres, y hay gente que vive de eso, como Piketty, que estuvo de moda hace un tiempo, etc. Bueno, ustedes no habían nacido, pero en 1894 alguien hizo el cálculo de cuánta bosta depositaba cada caballo, y lo multiplicó por la cantidad de caballos, e hizo esta anticipación. Dice, en 50 años, cada calle de Londres va a estar enterrada bajo 9 pies de bosta de caballo. Entonces, por favor, tengan cuidado cuando alguien saca conclusiones de extrapolar tendencias a largo plazo, porque pueden ser interesantes, digo, y dignas de consideración, pero pueden ser problemáticas. ¿Alguien se acuerda cuándo son confiables los pronósticos? A corto plazo. Muy bien, a corto plazo. Bueno, después se inventó el auto y no pasó eso. Otro caso que ustedes no habían nacido, pero fíjense la curva demográfica. Si se ubican tipo en 1970, fíjense el incremento de la población. Era medio explosivo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Y yo cuando era chico encontré un montón de libros, estaba todo el mundo preocupado por lo que se llamaba la explosión demográfica, y ahí nació, creo yo, el que hizo el carácter de Thanos, y por eso estaba la idea de que este era un problema a nivel universal, y que la forma de arreglarlo era matar a la mitad de la población, etcétera, etcétera. Ocurrió eso. Digo, ¿por qué la gente pensaba esto? Porque si se ubican en los 70 y vos extrapolás esa tendencia hacia el futuro, la población, se pensaba, iba a explotar en el mundo, y entonces nos íbamos a quedar sin recursos, trampa malthusiana, etcétera, etcétera. Eso no ocurrió, porque lo que ocurrió fue lo que Gary Becker encontró, y es que a medida que la gente se hace más rica, ¿qué pasa con la natalidad? Disminuye, y eso fue exactamente lo que pasó en este caso. Bueno, hay otros ejemplos, como Yemos decía, hizo el cálculo y dijo, el carbón se va a terminar en pocas décadas y es irreemplazable, y no ocurrió eso, se fue reemplazado por el petróleo, y ahora la gente dice lo mismo con el petróleo. En fin, esto lo van a encontrar muchas veces en su vida como economistas. Profe, sobre esto se me viene la idea del cambio climático. O sea, no quiero decir que el cambio climático no existe, pero viste que dicen, si las cosas se mantienen constantes en 2050, vamos a estar muy mal. Sí. Hay algo de eso, ¿no? Digamos, quizás como que vamos a internalizar los costos del cambio climático y después va a caer como, no sé, estoy haciendo conjeturas igual, pero así como pasó con la expresión demográfica de que tenés un pico y después como un descenso. Me parece que sí, que hay razones para... Me parece que hay razones para prestarle atención a esas anticipaciones. A mí en lo personal me parece que esa es bastante razonable. Habiendo dicho eso, lo comento así como un mínimo paréntesis. La otra vez veía un documental donde un joven palermitano se iba a Brasil, y en Brasil gente de comunidades muy pobres pescan en el Amazonas tirando mercurio. No pescan, sino que recogen oro. ¿Se entendió hasta acá?
Sí, sí. Y entonces el joven ecologista le decía, pero escúchame, con esto le estás arruinando la vida a las próximas generaciones, ¿no? Tus nietos van a, porque realmente el mercurio es horriblemente contaminante, todo el mundo lo sabe, y lo que decía este señor, con bastante tino, decía, mirá, el problema que yo tengo es que mis hijos ahora están llorando de hambre. Yo no puedo pensar a tan largo plazo. ¿Acá se entiende? Sí, sí. Lo que quiero decir simplemente es que la preocupación por la ecología, digamos, que es algo que yo creo que es razonable, empieza a ocurrir después de que hay cierto crecimiento económico. Cuando ahí la gente se vuelve más rica, digamos, empieza a preocuparse por ese largo plazo. Y si todo sale bien y no hacemos las cosas horriblemente mal y sigue este crecimiento económico, hay cierta esperanza, creo yo, de que todos estén más preocupados por el cambio climático y entonces se pueden tomar medidas, pero esas medidas claramente no pasan por impedir que la gente crezca. Digo, en fin, igual eso es un paréntesis mínimo. Se entendió, profe. Gracias. Entonces, el primer punto simplemente es eso. Sepan, por favor, que hay que diferenciar pronóstico de predicción. Segundo punto, el paper de la crítica de Lucas tiene este nombre. Se llama Evaluación de Política Económica, una crítica. Y lo que quiero que vean es que evaluar una política económica es un caso no de pronóstico, sino de ¿qué? Lean ahí. Predicción. De predicción. Eso, por favor, memorícenlo, que lo que Lucas está diciendo es que la crítica que él va a hacer se refiere a la capacidad predictiva, no a la capacidad de pronóstico que tienen los modelos macroeconómicos keynesianos. ¿Por qué básicamente es una predicción? Porque imagínense que Lucas acá está como un token del economista teórico. Acá está el típico policymaker que está a cargo de la Fed, Bernanke en este caso, y acá está el sistema económico, ¿no? La pregunta que quiere responder típicamente el economista teórico con sus modelos locos es, si Bernanke toma tal medida, ¿cuál va a ser el efecto sobre el sistema económico de estas medidas de política fiscal o monetaria? Y esa pregunta, ¿cuál va a ser el efecto de un cambio, un shock? Es una pregunta de predicción, no de pronóstico. Está diciendo cómo va a reaccionar el sistema cuando vos le metas un shock de política monetaria o fiscal distinto. Ok. Diego, una consulta. Sí. En la unidad 1, o sea, vimos la maldición de Platón y la Sí. resolvimos. En la unidad 2, también la maldición aristotélica y la resolvimos. Sí. En la unidad 3, o sea, no sé si la resolvimos, la maldición de Mill. No, yo tampoco creo que esté resuelta. De hecho, creo que Mill, de nuevo, yo decía que la mayoría de los economistas son milianos, pero yo creo que eso es problemático. Pero no sé si tiene solución, salvo mostrar alternativas. Pero, o sea, en este caso, sí. por ejemplo, también depende, o sea, cuál sería la justificación, porque me parece como muy miliano también, como, o sea, tu modelito va a servir dependiendo de las características del mundo real, si haces abstracciones, o sea. No, pero fíjate si cuando termine esta clase esa pregunta queda respondida, pero esto no es miliano. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Dale. Ok. Porque como que tengo un corte ahí y me... Sí, 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 sí. No sé. Sí, pero paciencia, que yo creo que con el ejemplo de Lucas de fútbol eso va a quedar más o menos claro. Tengo la esperanza esa. Okay. Entonces, recuerden que esta pregunta, si el policymaker toma la medida X, el resultado en el sistema económico será Y, es un caso de predicción, que son enunciados condicionales, bla, bla, bla. Esto ya lo vimos. Bueno, entonces recuerden que distinguir entre forecast y prediction es central para entender la crítica de Lucas. Lucas es bastante cuidadoso. Cuando quiere hablar de pronóstico, usa forecast, y cuando quiere hablar de predicción, usa prediction, o a veces, esto anótenlo por favor, pongan, a veces Lucas llama a la prediction, la llama conditional forecasting. ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Básicamente porque habla de un pronóstico condicional, que es obviamente una predicción. Último punto, último ingrediente es entender el mundo en el cual nosotros, o nuestra generación de economistas, fue criada, digamos. Y era un mundo mecanicista. Esto yo lo comenté en una clase, pero a mí en macro lo que decían es, bueno señores, si aumenta la cantidad de dinero, ¿qué pasa con la tasa de interés? Cae.
Y si cae la tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? Sube. Y si sube la inversión, ¿qué pasa con la demanda agregada? Sube. Y si sube la demanda agregada, ¿qué pasa con el nivel de desempleo? Baja. Baja. ¿Dónde diablos están ahí los agentes tomando decisiones? No están. Es una especie como de... es muy loco esto. Es la idea de que hay variables que no sé, que mecánicamente impactan sobre otras y no hay, desaparecen los individuos tratando de extraer señales. Todo eso no está. Y esa es la visión mecanicista, que a veces se la llama keynesianismo hidráulico, en la cual toda una generación de economistas que ahora algunos estamos dando clase, fuimos entrenados para pensar que el mundo estaba hecho con mecanismos estables en el sentido de que los podías usar para hacer política económica y mejorar el mundo. Entonces, esta visión mecanicista, de nuevo, es hermosa, es muy linda porque te da superpoderes. Y me temo que después de la crítica de Lucas, adivinen qué pasa con esos superpoderes. Desaparecen. Desaparecen. Y por eso yo creo que esta es una razón adicional por la cual nadie quiere a la pobre crítica de Lucas. Bueno, es básicamente la idea de que si vos tenés conocimientos de estos mecanismos, vas a tener poder en el sentido de que vas a poder hacer cosas como bajar el desempleo, o suavizar el ciclo, o generar crecimiento económico, y todo ese tipo de cosas que nosotros pensábamos que era, digo, se nos mostraba el modelo ISLM, justamente para esto, para mostrar de qué manera vos podías impulsar la economía, etc. Muy loco. Este es, bueno, Bacon, Un Mundo Feliz. ¿Quién es? Keynes. Keynes, muy bien. El grupo de hippies, Caspar Krugman, etc. Es una idea súper interesante, pues a mí, pero después de Ratex, después de la crítica de Lucas, toda esta idea me temo que es hermosa, que es súper esperanzada, terminó. Bueno, básicamente la idea es esta, es que el sistema económico es un mecanismo y que una vez que vos tenés acceso al mecanismo real, lo podés emular, lo podés reproducir con un modelo. En este sentido, en el mundo real hay muchos mercados, ¿qué les parece? Sí. Bueno, entonces nuestro modelo tiene que tener muchas ecuaciones para representar esos muchos mercados. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ok. Y el mundo que está allá afuera es un mundo donde hay cambios. Entonces vamos a usar ecuaciones en nuestros modelitos que son dinámicas, estocásticas y simultáneas. Y dado que el mundo es muy complejo, nuestro modelo también va a ser muy complejo. Estoy hablando de modelos de 180 o 200 ecuaciones que emulen los distintos sectores de la economía argentina. Y los mercados en el mundo real están interrelacionados. Sí. Entonces necesitamos un modelo barracial. Y esta era un poco el sueño loco de mi generación de economistas, que era, vos tenés que construir un modelo de unas 200 o 300 ecuaciones dinámicas, simultáneas, estocásticas, digamos, que representen los mercados de la economía argentina. Una vez que vos tenés ese modelo, en la forma reducida o como sea, vas a poder después, con las series de tiempo, que te bajás del INDEC o de donde estén, vas a poder estimar los betas. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Es decir, estimar los parámetros de las ecuaciones de tu modelo, que es muy complejo. Y una vez que vos hayas estimado esos parámetros y hayas visto, por ejemplo, que son capaces de reproducir el pasado de la serie, vas a poder usar ese modelito para responder preguntas del tipo, si Guzmán o quien sea baja la tasa de interés, entonces el efecto en la economía argentina va a ser que va a aumentar el consumo en 3 puntos porcentuales. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno, Profe, una pregunta. Sí. Ahora, en este momento, ¿están tratando, se trata de hacer eso? Que yo sepa, los bancos mundiales abandonaron este sueño de generar modelos de este tipo. Ahora lo que hacen son cosas distintas como inflation targeting o modelos de SGE que son diferentes.
Pero, O sea, después de Lucas se dejó de intentar copiar exactamente la realidad, vamos a decir, como se supone que funciona la realidad. no, lo loco es pensar que una vez que vos calculás ciertos parámetros, suponete que vos lográs calcular la propensión marginal al consumo de la Argentina. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Nosotros pensábamos que una vez que vos lograbas hacer eso, ibas a poder usarla en el sentido de que si yo, por ejemplo, aumento el ingreso de los argentinos, entonces, teniendo la propensión marginal al consumo, iba a tener un cálculo del efecto multiplicador que iba a tener ese aumento en el ingreso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, sí. Muy loco, porque, ¿por qué digo eso? Supóngase que ustedes encuentran 1.000 pesos en la calle. Eso, voy a cambiar de ejemplo. Supóngase que ustedes, el jefe de su trabajo, les aumenta un 10% sus ingresos. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Pero ustedes tienen razones para creer que ese jefe los odia y que los va a despedir en breve. Si pasa eso, ¿van a responder igual que si piensan que ese aumento en el ingreso es algo permanente y no transitorio? ¿Se entiende mi pregunta? No. Esto es central, porque lo que quiero sugerir con esto es que quizás ustedes no responden mecánicamente con una válvula que es la proporción marginal al consumo y aumentan su consumo en un 20% cuando sus ingresos aumentan en lo que sea. Quizás ustedes son complejas máquinas evolutivamente diseñadas para extraer señales, y cuando hay un aumento en el ingreso, ustedes se hacen la pregunta típica de extracción de señal. La pregunta que se hacen ustedes es, ¿qué diablo significa esto? ¿Este shock es permanente o es transitorio? Esto forma parte de un ingreso futuro que va a crecer y va a ser estable, quizás creciente, y en ese caso, sus decisiones de consumo son distintas, de decir, interpretan ese aumento en el ingreso como algo transitorio. Si ustedes aceptan esta pintura, digamos, que es básicamente la teoría del ingreso permanente, la siguiente pregunta es, en las series del INDEC, ¿aparece resuelto ese problema de extracción de señal? No. El ingreso, exacto, no aparece eso. Lo que aparece es el ingreso, digamos, físico, pero si ustedes aceptan por un momento que la respuesta que ustedes tienen no depende solamente de la señal, sino de la trayectoria futura esperada de esa señal, entonces cambió el mundo. Ya no pueden hacer cálculos keynesianos. Esto, paciencia, que con el ejemplo se va a ver un poco mejor, creo. Pero, entonces, lo que quiero decir es que durante mucho tiempo, mucha gente fue entrenada para pensar que una vez que vos descubrieras el mecanismo que estaba compuesto en el mundo real, ibas a poder estimar los parámetros con la información del pasado y herramientas econométricas tradicionales, y una vez que vos hubieras hecho eso, ibas a poder manejar científicamente la macroeconomía. Hermoso sueño, si me preguntan. Okay. Bueno, entonces, recapitulando, recuerden que tienen que diferenciar entre pronóstico y predicción. Recuerden que evaluar una política económica es un caso de predicción y no de pronóstico. Y recuerden, por favor, que lo que se conoce como corriente keynesiana quería hacer evaluación de política económica, es decir, obtener predicciones con modelos macroeconométricos, en el sentido de modelos estructurales calibrados con datos del pasado. Okay. Y acá vamos a ver el ejemplo que yo una vez pensé que había inventado, pero que después encontré que estaba mucho más claro en un paper de Sargent. Esto me pasó. Un día yo me desperté con esta idea en la cabeza y dije, soy un grosso. Y después, en un par de meses, leí la misma idea, pero con fútbol americano. Así que yo sospecho que en un momento lo habré leído, después me olvidé y después mi cabeza creó esto. Pero, en fin, no importa. Traten de entender el ejemplo a ver si se ve. El ejemplo es así. Olvídense de todo lo que vimos hasta ahora. Imagínense que están en un bar con amigotes o lo que sea, y entonces ustedes son simpatizantes de un equipo de fútbol, y en los últimos 20 partidos, la serie de tiempo histórica ha mostrado que la estrategia de tu equipo es
plantarse atrás, cada tanto roban una pelota y con eso intentan hacer un contraataque. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok. Sí. Y además, imagínense que el equipo es horrible y que con esto pueden robar algunos puntos. Imagínense que la estrategia ha sido bastante exitosa, pero es horriblemente aburrida para quien mira el match. Y con este conocimiento, con, digamos, el conocimiento de la conducta pasada de tu equipo de fútbol, vos tenés que responder a las siguientes preguntas. Primer mundo posible. Todo sigue igual. Ceteris paribus. Si todo sigue igual y estás en el bar con tus amigotes o quien sea y te preguntan, che, ¿cómo va a jugar tu equipo mañana? ¿Cuál es la respuesta que ustedes podrían dar en este escenario? Se ponen atrás y tratan de robar la pelota y hacer un gol. Perfecto. ¿Y eso que están haciendo? ¿Qué? Es hacer lo mismo de siempre, ¿no? Sí, es decir, están haciendo un pronóstico. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Esto es importante porque lo que quiero mostrar con esto es que las series de tiempo son fuente de información razonablemente confiable con respecto al futuro cuando todo sigue igual. Imaginen un segundo escenario. En este segundo mundo posible está Grondona, que era un tipo muy, no sé si lo conocieron, pero era un dirigente del fútbol que era medio mafioso, qué sé yo, y era muy creíble. Imagínense que Grondona, en este mundo medio loco, decide cambiar las reglas de juego. Dice, estos partidos son horribles, estos muertos se tiran todo el tiempo atrás, qué sé yo qué cuánto, voy a cambiar las reglas de juego y a partir de ahora los goles de contraataque van a valer 0. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Imagínense además que Grondona consigue hacer eso. Es un lío, durante 3 semanas hay discusiones, en fin, terrible, pero finalmente se impone su voluntad y los goles de contraataque valen 0. Mi pregunta es, están en el bar, sus amigos te preguntan, che, ¿cómo va a jugar tu equipo mañana? Este segundo escenario, ¿ustedes extrapolarían la tendencia del pasado hacia el futuro? No, la conducta es una función de las reglas de juego. Esto es importante que se entienda. Los datos del pasado, las series del INDEC, las series de tiempo, en este segundo escenario, si ustedes quieren anticipar la conducta óptima, cuando digo un cambio de las reglas del juego, el pasado, ¿cuánto vale? Poco. Sí, déjame exagerar, 0. Lo único que te interesa es, digo, en este segundo escenario, vos serías tonto si dijeras, mi equipo va a jugar igual que siempre, porque estás suponiendo en el bar que los jugadores de fútbol no son tontos y que quieren maximizar sus chances de ganar el partido y que van a acomodar su conducta conociendo las nuevas reglas para maximizar las chances de obtener puntos. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Ok. En este segundo escenario, entonces, no vale hacer un forecast. Necesitas hacer ¿qué cosa? Predicción. Predicción. Nota al pie. El modelito, no hablo ahora de la predicción, hablo del modelito que vos podrías construir. Si sos medio nerd, podrías después ir a tu casa y en una servilleta hacer un modelito de optimización para... ese modelito sería un modelo con agentes increíblemente con expectativas racionales. Más adelante lo vamos a ver, pero lo que quiero decir simplemente es que la información del pasado, seríamos muy tontos nosotros como personas si pensáramos que los agentes no van a reaccionar de manera óptima cuando cambien las reglas del juego. Nosotros modelaríamos a un jugador de fútbol representativo que tiene conocimiento, digamos, de este cambio de reglas de juego y que quiere maximizar sus chances de conseguir goles y que cambia el color de sus alas o readecua su conducta de manera óptima frente a este objetivo. Último escenario. Grondona enloquece. Y lo que hace en este último escenario es cambiar las reglas del juego de manera privada y arbitraria. Es decir, se levanta un día y dice, hoy los goles de contraataque van a valer el triple. Y al día siguiente dice, hoy los goles de contraataque van a valer 0. Y hoy los goles de penal van a valer 7, en fin. Todos los días cambian las reglas de juego y no se lo dice a nadie. Lo que quiero decir con eso es que si el cambio de las reglas de juego no sigue ningún patrón preanunciado, sino que es arbitrario y discrecional,
díganme ustedes, ¿cuál es la conducta óptima de tu equipo de fútbol? Es aleatoria. Okay. No sabemos. La respuesta corta es no tenemos idea. Y esto es importante, es súper importante porque explica en parte por qué muchos policymakers hoy están convencidos de que la forma de actuar en política económica es por medio de reglas anunciadas y discutidas públicamente de antemano. ¿Por qué las reglas? Porque son condición necesaria para obtener predicciones. Si la política, si las reglas del juego se cambian de manera discrecional o arbitraria, ustedes como teóricos no pueden anticipar la conducta óptima. ¿Eso todo el mundo lo entendió? Sí, sí. O sea, si suponemos que el policymaker se puede volver loco, no tenemos como, o puede decir lo que quiera, no tenemos que pronosticar, que predecir, digo. Sí, a ver, no hace falta que se vuelva loco en manera literal. Hace falta que tome decisiones de manera discrecional, es decir, sin sujetarse a sí mismo a reglas. Cuando pasa eso, vos como teórico no tenés manera de saber cuál es la conducta óptima. ¿Por qué? Básicamente porque la pregunta no tiene sentido. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuál es la respuesta óptima de las polillas si las paredes de Europa varían de color de manera aleatoria? ¿Qué color van a tener las alas en las polillas? ¿Lo saben? No sabemos. Bueno, esto es central. No hay forma científica de anticipar cuál es la respuesta óptima cuando las reglas de juego cambian de manera arbitraria o discrecional. Una cosa, Sí. ¿entonces ahí se puede usar una profecía o ni siquiera? No, simplemente tu mejor respuesta es no tengo idea. El tercer caso sería como Argentina, ¿o no? Bueno, una puede ser eso. Si ustedes aceptan que muchos policymakers acá actúan de manera discrecional o arbitraria, entonces no hay manera de saber cuál es la respuesta óptima cuando ocurren esas políticas. ¿Se entendió más o menos? Y es por eso que en el texto este de Kruger, tipo, nos dice que el gobierno, el Estado tiene que intervenir bajo ciertas reglas determinadas. Sí, tipo, esto de las reglas es central y el argumento que aparece acá es epistémico, en el sentido de que vos como teórico no hay más, queremos modificar científicamente el mundo, en el sentido de que si tomamos estas medidas, el resultado óptimo va a ser este. Pero si el mundo está hecho por personas como nosotros que intentan extraer señales, entonces el teórico, digo, esa tarea es imposible a menos que haya reglas anunciadas públicamente de antemano. Muy loco, porque quiere decir que la esperanza de cambiar el mundo, digamos, por medidas discrecionales o arbitrarias, terminó, porque obviamente se van a haber cambios, pero esos cambios no hay manera científica de anticiparlos. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, se entendió. ¿Cuál es el problema con Igual, perdón, digamos, discrecional es que no sigue ningún tipo de forma de patrón, sería. Porque si, por ejemplo, no sé, el patrón es que el patrón de la conducta de gobierno es, no sé, años impares, gasta más, por ejemplo, ¿no? Eso más allá de que te guste o no, es un patrón, ¿no? Eso también sería... Perfecto, sí. Vos podés no anunciar tu política. Cuando la gente encuentra el patrón, como vos sugerís, la gente se acomoda óptimamente ante ese patrón que extrajo a partir de las señales sucias que vos le mandabas. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Exactamente eso fue lo que pasó en la mirada ortodoxa con la curva de Phillips. La gente, digo, el policymaker, este es el principio de interdependencia estratégica. El policymaker lanza una señal. De esa señal hay una parte que es sistemática y por lo tanto te da información acerca del futuro, que por razones evolutivas a nosotros nos interesa, y otra parte que es ruido. Lo que dice Ratex es que la gente va a adivinar la parte sistemática de tu política y se va a acomodar de manera óptima a ella. Una locura, porque es bueno, muy loco. Espero que se vea en los modelos keynesianos, en el modelo ISLM, las políticas se evalúan sin ningún tipo de consideración a si son
reglas, o si son discrecionales, o si son permanentes o transitorias. Esa información no, no aparece la conducta óptima tampoco de los agentes. Lo que dice la crítica de Lucas es que esos modelos van a obtener predicciones, pero que esas predicciones van a estar sistemáticamente erradas. Muy, muy, muy loco, porque muchos piensan que fue exactamente lo que pasó. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña el fútbol? Si vos querés evaluar la respuesta óptima frente a un cambio en las reglas del juego, no hace falta el pasado. Esto es importante porque muchos colegas piensan que la economía es empírica porque tenemos la econometría de series de tiempo. Pero si esta visión está bien, básicamente eso es una visión muy, muy errada. Bueno, y básicamente, si hay un cambio de reglas creíble y anunciado públicamente de antemano, podemos modelar a un agente representativo que solo se fija en el futuro, es decir, podemos usar un microfundamentos con un agente muy, muy particular, en el cual la distribución subjetiva de probabilidades con respecto a los eventos futuros coincide con la objetiva. Eso es fácticamente cierto cuando hay reglas de juego creíbles. Esto no se entendió, pero más adelante, créanme que lo vamos a explicar un poco mejor, espero. Bueno, pues sí. ¿Dudas con esto? Yo, Diego, tengo una duda sobre el texto de Lucas en sí, que estuve viendo que tiene un montón de ecuaciones y hay como una parte más o menos que ocupa la mitad del texto, que son 3 ejemplos centrales, pero se basan en ecuaciones. En eso nos quedamos con la idea, ¿no? Sí, perfecto. Yo sugiero, sí, que se queden con la idea fundamental, y es que es básicamente esta, que, no sé, cuando vos pones un impuesto, el hecho de que la gente lo interprete como transitorio o permanente es central para anticipar la conducta óptima de los agentes. Lo mismo pasa con, bueno, cuando hay variaciones en el consumo, que es la teoría del consumo permanente, que después popularizó Friedman y Modigliani, y después obviamente está la curva de Phillips. Quédense básicamente con esta idea que yo creo que es la central, de que los agentes no reaccionan frente a la señal, sino a la interpretación que hacen acerca de la conducta futura de esa señal. ¿Lo podés repetir eso, por favor? Sí. Un ejemplo medio tonto, ¿no? Es, supóngase que estamos en clase y yo les digo, váyanse porque los mato. ¿Ustedes se irían si yo les digo eso? Depende. Si Depende de si piensan que esa promesa es creíble o no. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Es decir, dependen de la interpretación que ustedes hagan acerca de la conducta futura que yo voy a tomar. Supóngase que en el otro extremo aparezca una persona con una capucha y una remera que dice ISIS y una AK-47 y dice lo mismo, dice, váyanse porque los mato. Yo creo que en ese caso ustedes estarían una señal distinta, ustedes dirían, bueno, nos vamos, y si no le creen, ¿qué hace el terrorista? Y nos mata. Y nos mata. Bueno, pero muchas veces el terrorista, que es astuto, mata a una persona. ¿Por qué? Porque una vez que mata a una persona, ustedes están en la señal de manera medio automática, es un regalo de la evolución, ¿no? De que ese tipo se ha puesto en un juego tal en el cual el costo por seguir matando es muy bajo. Y entonces, cuando pasa eso, esa promesa empieza a ser creíble, y ustedes reaccionan ante ese cambio, y nos vamos todos gritando, etcétera, etcétera. ¿Se me dio hasta acá? Sí, sí. Lo que quiero sugerir con eso es que la conducta de los agentes no responde a la señal, sino a la interpretación con respecto a la conducta futura de la señal. Si ustedes piensan que una señal es creíble o es transitoria o permanente, eso es central para que ustedes puedan, o para que un teórico pueda anticipar la conducta que ustedes van a seguir en el futuro. Esto invita a una interpretación de la conducta humana mucho más sofisticada que la keynesiana. Lo que invita a pensar es que, cuando, de nuevo, vuelvo al ejemplo del ingreso, cuando ustedes les aumenta el ingreso, ustedes tienen una especie como de válvula mecánica llamada propensión marginal al consumo. No. Si la tuvieran, no necesitaríamos desambiguar la señal de aumento en el ingreso. ¿Se entiende?
simplemente viendo cómo aumentan el ingreso y calculando cuánto vale esa proporción marginal al consumo, yo podría anticipar cuánto ustedes van a gastar en ingresos, cuánto van a consumir o ahorrar. Pero lo que sugiere esto es que cuando a ustedes les aumenta el ingreso, ustedes hacen la pregunta del millón. La pregunta del millón es, ¿cuál es la conducta futura esperada de este shock? Y si piensan que es transitorio, ¿responden igual a que si piensan que es permanente? No. Último paso. Una vez que ustedes entienden esto, pero esto ya es todavía más loco. Último paso. Una vez que ustedes aceptan, aunque sea con fines explorativos, que la conducta de las personas depende de la trayectoria futura esperada de los shocks que afrontan, el teórico puede anticipar la conducta de los agentes únicamente cuando los dos comparten la misma visión frente a la conducta futura esperada de ese shock. Y eso, señores, pasa únicamente cuando hay reglas creíbles. Por eso, lo que dice la crítica de Lucas es que solamente vos podés obtener predicciones cuando el policymaker actúa bajo la forma de reglas creíbles, anunciadas públicamente de antemano. Igual paciencia con eso, que vamos a ver un par de ejemplos. En fin. Espero que se vea con este ejemplo cuál es el problema con los modelos keynesianos. El problema que yo me gustaría sugerirlo simplemente acá es que los modelos keynesianos usan típicamente la información del pasado cuando quieren obtener la respuesta óptima frente a cambios en las reglas de juego. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Por eso Lucas dice, cuando hacen eso, adivinen cómo son esas predicciones. Erróneas. Sí, no solamente erróneas, sino que son sistemáticamente erróneas. Es lo que pasó con la curva de Phillips, lo que pasó después cuando quiere meter un impuesto y la gente reacciona distinto de lo que el modelo keynesiano piensa, etcétera, etcétera. Che, bueno, voy a terminar acá porque ya estoy medio cansado, pero si hay preguntas... Una pregunta. ¿Qué es lo que habría que leer entonces? La famosa crítica de Lucas. Ojo que es un texto duro, así que tenganle paciencia. Sugiero que lo lean con la guía de lectura al lado, ¿sí? Ok. ¿Y esa hay que entregarla? Seguramente les voy a pedir un par de preguntas, no todas, pero un par les voy a pedir para que estén sharp, para que se mantengan atentos. Ok. Diego, tema notas del primer parcial Sí, para me la semana que faltan viene. 7 exámenes, así que mañana o pasado ya voy a publicar las notas en el sitio. Perfecto, gracias. Así No. extraemos esa señal. Sí, tienen que traer la señal correcta. Diego, y una consulta, capaz te lo preguntaron al inicio de la clase, yo entré 5 minutos más tarde, pero la clase pasada la podría subir. Sí, perdón, me olvidé, pero lo voy a subir. La versión seguramente el cuatrimestre pasado, porque la clase pasada hubo un cambio de lugar, qué sé yo, fue medio caótica, pero voy a subir alguna versión para que les quede ya el registro. Bueno, dale, gracias. No, está bien. Sí, Tengo bueno, una consulta. sí. O sea, no me queda claro lo de experimentos cuasi experimentales de Friedman. O sea, Está bien. Va a haber una actividad 2. La actividad 2, que me temo que es obligatoria, lo voy a publicar solamente esta semana. Hay tiempo para hacerla, así que eso también sépanlo. Pero ahí va a haber un videíto que se llama 3 consensos ortodoxos, y ahí aparece un ejemplo de uno de los experimentos naturales que usa Friedman. Así que por ahí con eso quede más clara ese punto. Profe, Dale, ¿Hong porque- Kong puede ser un experimento de esos? ¿Por qué? Por las condiciones que se dan en ese país y por un video que vi de Friedman que hablaba sobre Hong Kong. Sí, lo que pasa es que él lo usa. Friedman tiene 2 facetas. En su faceta como científico, digamos, en los papers científicos, jamás dice que cosas como que la causa de la inflación es la emisión monetaria, eso no lo dice. Pero después tiene una parte que es súper interesante, que es la parte de divulgación, que hizo un par de programas y publicó libros con una mujer también, y ahí usa el ejemplo creo que también de Hong Kong, etcétera, etcétera. Pero me parece a mí que eso es un caso bastante, no es el ejemplo de experimento natural
que él usa en sus escritos científicos, que son mucho más, digamos, cuidados, están más controlados por factores y variables, etc. Eso más bien es una ilustración de su idea de que en los mercados libres abunda la prosperidad, etc. Bien, bien, perfecto. Che, bueno, nada, vayan a descansar. Nos vemos entonces la clase que viene para ver la crítica de Lucas con un par de ecuaciones, etc. Así que nada, nada, vayan y lean. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, Diego. Chao, Nos vemos, Diego. chao, chao. Chao, nos vemos. Chao.